Hoy a las 6 de la tarde se va a conocer ya el nuevo índice de movilidad. Hay muchísima expectativa, ¿no? Así es. A mí me parece que es una buena noticia que se demore, porque quiere decir que se está discutiendo. Claro. Si no, ya se hubiera transmitido si era un trámite muy sencillo. Así que bueno, hay que tener paciencia a ver qué es lo que sale. En mi opinión, el gobierno se debate en una gran disyuntiva, que es o paga la deuda con los beneficiarios brutal que dejó el gobierno de Macri, o se hace cargo de aquí para adelante para que nadie pierda y después de a poquito empieza a recuperar el resto. Me parece que el camino que está eligiendo es justamente este último. Es decir, darle a sobre todo a los beneficiarios que menos ganan, un poquito más para mejorarlos, al resto darles un poquito menos, en el convencimiento que la inflación de este trimestre va a ser seguramente un poco más baja. Claro que queda un bache, y ese bache va a haber que resolverlo. Yo creo que eso le va a dar oxígeno al gobierno de 3 meses para poder pensar cómo resolver ese bache, para poder haber resuelto los temas centrales de la crisis de la deuda y darle las herramientas para poder arreglar eso, que hay que arreglarlo, porque si no, efectivamente, el gobierno se va a ver compelido por una serie de reclamos judiciales que van a complicar la acción de gobierno, sin ninguna duda. Ahora, Miguel, se hablaba mucho del 11,5... 11,56. 11,56. Eso es lo que dio la última fórmula de movilidad para este trimestre, lo que había dado. O sea que sería volver a la vieja movilidad, a la primaria. No es la primaria. La primaria decís la anterior. La anterior a la de Macri. No. Lo que en este semestre ya estaba devengado, una movilidad resuelta por la fórmula Pichetto, por decirlo de alguna manera. Esa movilidad quedó suspendida en función del cambio... Sí, de los 5.000 pesos. No por los 5.000, sino por la ley de solidaridad y etcétera, etcétera. Y que generó la emergencia previsional y suspendió la movilidad por 6 meses. ¿Esa movilidad de cuánto era, Miguel? El 11,56 y el 13. Porque entonces debería superar el 11,56, porque en realidad la promesa fue que la opción iba a ser superadora, ¿no? Que la opción, por eso, pero vamos por partes. Una cosa es el aumento que se va a anunciar hoy y otra cosa es el tema de la movilidad. Claro. El aumento que se va a anunciar hoy, especulando, porque no sabemos cuánto va a ser, lo que ha trascendido en los medios, que generalmente están muy bien informados, es que los que ganan hasta 40.000 pesos van a mejorar un poquito su situación y los que ganamos más de 40.000 vamos a ver perjudicada nuestra situación. O cobrando un poco menos de movilidad de lo que correspondería en función de lo devengado de aquel 11,56. Hay un segundo aumento que se tiene que dar en junio y queda ese bache que va a rondar el 5, el 6% de pérdida, por decirlo de alguna manera, o de aporte de los que más ganamos a los que menos ganamos, depende cómo cada uno lo interprete. Esto es respecto del incremento. Yo insisto, esto le da un oxígeno al gobierno por 3 meses para ver cómo recompone y cumple el mandato que impone la fórmula de movilidad de Macri. Además de eso, tiene en discusión la movilidad que viene, porque claro, la idea es proponer una nueva fórmula. Aquí ya voy a hablar en términos personales porque creo que no hay ningún indicio del gobierno que uno pueda decir cuál va a ser la movilidad, y por otra parte lo va a discutir una comisión. Yo creo que la mejor fórmula fue la que rigió hasta 2017, porque se movía con 2 parámetros, que era la recaudación y el salario, y cuando hay reactivación económica la recaudación y el salario es lo primero que crece y esto mejora, y en mi opinión habría que agregarle a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en la etapa Macri, una especie de seguro de poder adquisitivo, por el cual si la fórmula da
muy por encima de la inflación, bueno, un poquito de eso que se ponga en ese fondo, más plata que ponga el fondo de garantía, y cuando esa fórmula dé negativa respecto de la inflación, aporta la diferencia y así sucesivamente, y ese fondo de equilibrio haría que nadie perdiera. Esto lo digo, insisto, en términos personales, no involucro absolutamente a nadie. Me parece que la experiencia indica que este es un camino posible y que además de ser un camino posible, es un camino saludable y se acaban todas estas otras cuestiones. Así que vamos a ver cómo se termina resolviendo hoy y habrá que ver cómo sigue la película a partir de marzo. Lo cierto es que que el gobierno va a tener que hacer algo en este trimestre, va a tener que encontrar una fórmula de equilibrio, porque si no, la posibilidad de los reclamos judiciales es muy concreta. Y además hay que tener en cuenta que los reclamos que estarían en condiciones de hacerse son justamente de aquellos que más ganan, que son todos los que ya están judicializados. Claro. Porque es la gente que ya tiene experiencia en esto. Los abogados tienen su carpeta, es decir, lo único que hay que hacer es llenar un formulario, presentarse en una mesa de entrada de un tribunal y se inicia el juicio. Y arrancás. Claro. Y es muy fácil hacerlo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja esto, porque por ahí, por querer ser una decisión que es muy justa, porque tratar de beneficiar a los que menos ganan es una gran decisión y una decisión importante y valiente, no terminemos beneficiando a un grupo de vivos que son los que siempre se la llevan. Y tampoco achatar tanto la pirámide, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de equilibrar la pirámide hacia arriba. En general, el tema de la pirámide es un tema del piso de la pirámide. Claro, por eso hay que ir hacia arriba. Se dice con razón que en Europa la pirámide está mucho más achatada. Y es efectivamente cierto. Pero hacia arriba. Pero arrancan en los 1.200, 1.300 euros. Claro, si vos tenés una jubilación, la mínima está en 1.200, 1.300 euros y la máxima está en 2.600, bueno, estás en un... También los dos puntos. Claro. Ahora, si vos tenés una mínima que representa... 200 euros. No, $200. Y una máxima que esté en $10.000. Claro, es una desproporción. Claro. Entonces, hay que jugar. Por eso hay que levantar los pisos. Hay que levantar un poco más los pisos. El tema de achatar la pirámide o de... lo más importante es agrandar la base. Claro. Si uno agranda la base, no importa. Todos se benefician. Porque hay un imaginario que cree que si agrandan la base, yo pierdo. No, si yo me mantengo donde estoy y la base se agranda y más gente gana más, a mí ¿qué me preocupa? No, que yo al contrario, más también, me siento bien porque mis amigos ganan más. No, y aparte de levantar la base, levantas todo. Claro. Seguramente una vez, conocías las decisiones que tomará el gobierno de Alberto Fernández, porque son varias, no es solamente lo que se va a comunicar hoy, sino lo que se viene para los jubilados, y en un conjunto de decisiones, como por ejemplo no aumentar las tarifas, ¿no? Y muchas otras, seguramente la oposición va a salir a cuestionar y a decir que en realidad lo que se votó y de aquella manera tan polémica, en esa jornada tan polémica que todos vimos, era mejor, seguramente. Sirve como argumento, por ejemplo, además de no haber aumentado las tarifas o haber congelado por ahora y estas medidas conjuntas, también lo de los remedios, y por ejemplo que la expectativa del índice de inflación para los próximos meses sea más o menos similar a lo que acabamos de conocer de enero, o no alcanza con yo eso. diría dos cosas, ¿no? Una, que le hemos venido hablando acá mismo, hasta el cansancio, que es lo que llamamos los ingresos indirectos, que es justamente a lo que vos estás haciendo referencia, que es todas aquellas cosas que aumentaron en forma desmesurada en la era del macrismo. Esto es mejora de bolsillo concreta en la gente, no solo en los jubilados y pensionados, sino en el conjunto de la gente, porque si no aumentan las tarifas y correspondía que aumentara el 20% y las tarifas representan el 20% de un salario de una persona, significa que ahí hay un 4 o 5% que la persona mejora. Si la inflación baja, obviamente que también la situación mejora. Entonces, no hay que medir exclusivamente el ingreso en valores objetivos. Mira, te voy a dar un dato que te va a gustar muchísimo. En España,
España tiene la jubilación máxima más alta de la Unión Europea. La que tiene una de las más bajas es Dinamarca. ¿Por qué tiene una de las más bajas? Porque casi todos los gastos que tiene la persona se hace cargo el Estado. Claro. Entonces, si gana poco, no importa. Claro. No Es para importa, comer. porque ya tiene todas sus Claro, necesidades porque es para cubiertas. comer nada más. Claro, es para excedente. Claro. Es para... Entonces, a vos te puedo decir, mira, ganás 1 millón de pesos, pero te tenés que hacer cargo de la policía, no te alcanza, obviamente. O de la seguridad y Bueno, estas cosas. remedios. Cuando vos tenés una sociedad que evoluciona parejo, entonces si tenés un ingreso de jubilación bajo, no te importa porque tenés todo lo otro cubierto. Acá no, acá vos te financiás todo. Todo te financiás. Todo. Entonces, como vos le pones toda la carga en los hombros del propio beneficiario, entonces, claro, nada alcanza. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre.